Buenos días. A continuación, voy a proceder a explicar la manera que se le brindó solución a la pregunta planteada de cómo realizar un análisis comparativo de los parámetros de potencia en cargas lineales e invariantes en el tiempo cuando la tensión de suministro tiene dos formas de onda, sinusoidal y cuadrada. Teniendo en cuenta el amplio rango de investigación que aborda la pregunta, decidimos acotarla centrándonos en el análisis de carga lineal e invariante en el tiempo, por lo que analizamos un circuito con una carga RC paralelo, como se observa acá, esta parte. En este circuito modelamos un electrodoméstico cualquiera de un hogar, por lo que tiene una frecuencia fundamental de 60 Hz, una tensión nominal en la carga de 120 volts y una potencia nominal en la carga definida a 570 watts. Planteamos un circuito monofásico como este, en donde se tiene en cuenta la impedancia de la línea, a la cual le dimos una distancia de 20 metros, lo que es bastante prudente y generoso para la distancia entre un toma y un electrodoméstico. Entonces, las tensiones de suministro de los circuitos serán como se muestran a continuación. Para la primera señal de entrada, que es sinusoidal, hemos definido de 120 su valor eficaz de tensión, y se puede observar que es una señal senoidal pura, lo que más adelante será importante. Para la señal de entrada cuadrada, también hemos definido que va a tomar una amplitud de 120 y de menos 120. Entonces, hemos diseñado estos dos circuitos en la herramienta Simulink de MATLAB, en donde en el primer circuito modelamos una carga RC, como lo habíamos dicho, y la impedancia que tiene en la línea. En la fuente de suministro le agregamos la señal cuadrada de amplitud 120. Entonces, en este circuito medimos la corriente que está pasando a través de la carga y la tensión que hay en la carga, para posteriormente analizar estos parámetros. En el segundo circuito es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la fuente de suministro, que ahora va a ser la entrada senoidal, como lo habíamos mencionado. Entonces, para el código correspondiente a ese circuito, lo que hacemos en esta parte es calcular esa impedancia de línea que habíamos dicho que tenía 20 metros. El cable ya tenía una impedancia determinada, como está aquí dado, y lo calculamos a una frecuencia de 60 Hz. Las muestras fueron tomadas con un tiempo de simulación de 0.05, lo que corresponde a 587 muestras, y en esta forma cargamos la simulación del workspace acá para poder trabajar con sus datos. A eso, como se acaba de abrir, modelamos la tensión de entrada para la señal cuadrada, de entrada para la señal sinusoidal. La comparamos con la de la salida y vemos que en la tensión en la carga para la señal cuadrada se presenta un transitorio que se le atribuye a que la señal de cuadrada en estos picos presenta una distorsión y se ve reflejada aquí. Para la tensión en la carga de la señal sinusoidal, se observa que se obtiene exactamente la misma que se ingresa. Entonces, una vez cargado las variables, procedemos a calcular la transformada de Fourier para cada una de ellas, teniendo en cuenta que
en este momento aún siguen estando las 587 muestras. Luego de calcularlas y haber corregido la primera componente que corresponde a la componente continua en el circuito, limitamos la gráfica de los armónicos para este punto, se verá así. Por lo que vemos que el efecto bilateral, se está dando aproximadamente en 270, en exactamente la mitad, que corresponde a 294 muestras. Por eso la solapamos hasta ese punto. Y entonces formamos otro vector con esos valores ya solapados y solamente tomado el espectro bilateral con el formato IEEE 1459. Procedemos a calcular potencias activas, aparentes y no activas para cada uno de estos parámetros. Aparte de eso, también calculamos las distorsiones que podrían existir en corriente y tensión para cada una de las diferentes entradas. Entonces, vemos que la distorsión para la entrada de corriente senoidal es igual a cero, lo que era esperarse porque la senoidal es una entrada pura. Lo mismo pasa para la tensión. Lo que no pasa para la señal cuadrada. Sí hay una distorsión que es pequeña, pero existe, lo que se le atribuye a esa parte del transitorio. Vemos que la potencia activa en ambas son la misma. La potencia aparente sí varía considerablemente. Vemos que la señal cuadrada es mucho mayor. Y la potencia no activa también es mucho mayor en la señal cuadrada, lo que se le atribuye a los efectos de los reactivos que hay en el inductor, y como la señal no es pura, presenta una distorsión, se ve reflejado en esta potencia. También podemos decir que la energía, que es la potencia activa en un rango de tiempo, también va a estar también va a ser la misma en ambas, porque la potencia activa en ambas es exactamente igual y es el mismo tiempo que tomamos.